Hola amigos, bienvenidos a Serpiente Emplumada. Pues hoy estamos muy contentos porque estamos platicando con nuestro amigo Jaime Enríquez, que nos va a platicar sobre algunos temas bien interesantes acerca de la historia económica de México. ¿Cómo estás, Jaime? Buenas tardes, Ninel. Bien, agradecido y un gusto estar aquí con ustedes en esta entrevista. Espero que podamos aportar algún tipo de información a este tema que está ahorita en boga en el país. Claro, definitivamente. Platícanos por favor un poquito de tú a qué te dedicas. Bien, yo soy abogado, soy litigante y bueno, pues también me gusta ser investigador de temas antiguos, sobre todo en cuanto a política, economía y cosas que se han olvidado en el país. México ha jugado un papel muy importante en la historia mundial de la economía. Y bueno, ahora que hay un tema que es muy interesante, el posible retorno de capitales que se han ahorrado en el extranjero, en bancos extranjeros. El tema nos los ha propuesto Mauricio Montijo Lucero. Volvió a traer al presente mi interés por investigar este tema. Claro, definitivamente. ¿Y de dónde surgió? ¿Cuál fue la raíz para que tú empezaras a involucrarte con estos temas de la historia económica como Claro. tal de México? Mira, Ninel, yo leí un libro muy interesante, un libro que de hecho es una novela, pero que me dejó con una gran duda. El libro se llama Secreto de 1910. El Ok. escritor es Leopoldo Mendívil López. Hay una serie de libros, pero este en particular, el primer libro que escribió él, nos aborda mediante el contexto de novela que México podía convertirse en una potencia y que guardaba un secreto. Yo cuando leí el libro, te soy sincero, me quedó la duda cuál era ese secreto. Claro. Hoy día estoy seguro que ese secreto tiene que ver con la bonanza financiera y económica que México puede tener a través de este retorno de capital y a través de otros documentos históricos que, si bien es cierto que han sido olvidados, no quiere decir que no pueda realizarse o hacerse nada para poder retornar esos fondos. Hay que recordar que nuestro país siempre fue muy importante y fue punta de lanza en cuanto a economía. Nuestro país es un lugar demasiado rico en recursos y que Sí, estos recursos han nutrido y han sustentado la economía a nivel mundial. a nivel mundial. Aunque no se reconozca, pero así es. Yo te puedo decir que nosotros como país aportamos mucho oro a la Fed de Estados Unidos. La Fed nace en 1903 y que mucho del oro que fue destinado a formar la Fed fue oro precisamente de los recursos como el fondo, como los bonos de deuda antiguo de México y otros mecanismos de inversión. Ok, y tú tienes pues documentación de que legitima que estas inversiones se realizaron en esta época por el presidente Porfirio Díaz, ¿no? Que buscó justo como un porvenir económico favorable para México. Es correcto. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori eh, es mal valorado. No quiere decir que estemos de acuerdo en muchas de las políticas que se llevaron a cabo en su momento. Sin embargo, él traía un plan para México a futuro. Hay que recordar que aunque estuvo muy buen tiempo, un gran tiempo en el poder, no significaba que el proyecto de nación que él tenía se fuera a materializar en los años en el que él todavía era mandatario, ni siquiera incluso después de su muerte, sino que era un plan a futuro. Yo considero que los historiadores, los políticos, los analistas no han valorado bien a Porfirio Díaz. Muchas de las cosas no se llegan a saber todavía de cómo se ideó y cómo se entramó ese plan económico para México. Regresando al libro, yo te podría decir que precisamente en la novela de Secreto de 1910, el secreto era precisamente esos fondos de ahorro que tenía México en oro, en los bancos, y bueno, en la Fed. Gracias a eso se formó la Fed, y también la capitalización de esos recursos, porque hay que entender
que, bueno, pues el oro es, como siempre ha sido un metal precioso, ha ido incrementando su valor, pero también ha ido capitalizando eso mismo, ¿no? Basta a ver la información que nos da el fondo y Mauricio de que el reconocimiento de la soberanía país que tuvo México en esos años se dio gracias a las aportaciones que México hizo físicamente con oro, no con dinero, papel moneda, sino con oro, Claro. con metales preciosos, con recursos que se iban a Europa y que se iban a los países potencia de ese momento para poder tener ese reconocimiento país. Entonces, la historia económica de México no es solamente esa pequeña parte. Es asombroso y muchas personas no lo creen, pero es cierto, existen esos recursos. No es fácil ese esquema, pero también hay otros documentos como el que te mostré que amparan que México tuvo esa posibilidad de capitalizar el oro en acciones, en bonos de deuda antigua, en muchos instrumentos que generaron riqueza en ese momento. Así es, yo quisiera mostrarles, esta es una copia justo de un documento donde se hizo una inversión de 500 pesos en oro, justamente para el banco en Estados Unidos. Esos documentos, estos bonos, estaban igual que, vamos a decirlo así, respaldados en su momento en el fondo en dólar oro. Era la mejor equivalencia, la mejor inversión en ese momento, porque el oro se depositaba en bancos, por ejemplo, mucho del oro que se hizo en ese momento depositar fue en la Fed, otro aparte en el Banco de Londres y en otros más. Esos bancos fueron cambiando a través del tiempo de nombre, de denominación, pero sin embargo la riqueza financiera de México, la riqueza material sigue y permanece. Y bueno, aunque estos documentos ya han pasado más de 100 años su emisión, todavía conservan, aparte de un valor histórico, una garantía, y no como muchas personas o incluso autoridades han dicho que ya no tienen de alguna forma valor. Sí lo tienen. Aquí no aplica lo que en derecho nosotros decimos el derecho al olvido. Efectivamente tienen un valor económico también, claro. Un valor económico que le puede dar a México esa bonanza financiera, esa riqueza. Hay que entender que como país tenemos ese respaldo, ¿no? que podemos seguir teniendo, no solamente con oro, sino con otras materias, otros metales, otras cosas, ¿no? Entonces hay que entender que es una parte muy importante de la historia económica del país. Saber que pues estos recursos son reales, que existen, así como tenemos ahorita esta copia de documentos que son reales, verídicos, fidedignos y valiosos monetariamente. Asimismo, el fondo pues es algo real, legítimo, que está esperando entrar a nuestro país para poder servir para beneficio de todos, de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, toda su descendencia, que somos todos nosotros, a través de proyectos productivos, a través de la mejora social. Y pues bueno, estamos en espera de que la Presidencia de la República reciba al señor Mauricio Montijo Lucero para que pues pueda hacerse efectiva esta transacción. Es correcto. Yo como ciudadano, yo no integro el fondo, solamente soy un seguidor, un ciudadano que tuvieron a bien agregarme en su grupo de Facebook porque me apasiona el tema, considero que es real, considero que es auténtico, considero que es loable, considero también que es difícil. A mí sí me gustaría mucho apoyar al fondo en general, porque sé que no es Mauricio Montijo Lucero, es Mauricio y todo lo que hay atrás de ellos y la tribu Pápago. Considero que de lograrse esto, tenemos una deuda tremenda con todas esas personas, y de alguna manera, al momento de lograrse, México va a poder, como dice Leopoldo en su novela,
ser una potencia. Ese secreto precisamente es que nos deja leer entre líneas en el libro, considero que es ese, la bonanza y la riqueza financiera, porque ningún estado, ningún país va a poder salir adelante si no hay eso, y qué bueno que se pueda invertir en esos 4 rubros que están proponiendo y que se pueda concretar. Pues eso es lo que necesita este país. En estos momentos en los que a mí me queda claro que hay un cambio no solamente político, sino de conciencia, de mentalidad, es el momento ideal para lograrlo. A mí me gustaría que se diera, me gustaría apoyar a las personas y bueno, pues también contribuir, ¿por qué no?, de alguna forma a que se pueda llevar a cabo. Claro, entonces, pues esta entrevista es también una invitación para cualquier persona que se haya llegado a la presidencia de la República y sus cercanías, para poder agilizar este trámite de poder dialogar directamente con el señor Mauricio Montijo, que es pues el representante legal, Sí. ¿no?, de este fondo, para que pueda ya pues proceder en este camino, ¿no? De igual forma a todo el equipo del fondo que pueda considerarte ahí para poder colaborar con ellos, porque pues evidentemente hay mucha chamba por delante. Bastante. Y pues también a todos los ciudadanos, a todos los pueblos originarios, que sepamos que pues hay un recurso que le corresponde a México, que nos va a beneficiar si lo sabemos aceptar e integrar de una forma que sea para el bienestar colectivo, no para un bienestar personal o para una sola comunidad o un solo grupo de personas, sino saber que es un recurso que como nación nos merecemos, que es una indemnización también a todo el dinero y a todos los bienes y recursos que han extraído de nuestro país. Es una indemnización por todo eso que nos corresponde a todos como mexicanos. Después estar todos con nuestra intención, con nuestros ánimos, con nuestra mentalidad puesta en que esto pues se concrete, ¿no? Porque es un bien de México, es una herencia que nos corresponde y que pues estamos haciendo todo lo posible por manifestarla y porque ya esté circulando entre nuestras arcas y que nos lleve a ese bienestar y a esa opulencia social, económica, política, de todos los aspectos para el crecimiento de México. Es correcto, Ninel. Yo invito a todos los ciudadanos a que de alguna manera contribuyamos con Mauricio, con el fondo. Podemos hacerlo desde el punto de vista de primer término, informándonos, creyendo en lo que está haciendo esta gente. Yo en lo personal no conozco todavía a Mauricio, me agradaría poder conocerlo a él, a la gente que está en el fondo y poder aportar mi granito de arena en ese sentido. Y bueno, pues no solamente esperar y estirar la mano a que nos llegue algo, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que ser mejores ciudadanos en el sentido de que incluso no solamente deseando que le vaya bien el país, haciendo que le esté yendo bien al país, y lo hacemos desde el momento en que nos informamos, en que ponemos incluso desde el fondo de nuestro corazón una esperanza en que se pueda lograr esto. Es algo que existe, no es fácil, porque estamos hablando de que no es nada más un banco, son entes financieros mundiales y que bueno, pues los mecanismos que está tratando de realizar Mauricio y el fondo pues llevan tiempo, lleva esfuerzo y bueno, pues tenemos que estar con esperanza de que esto lo pueda lograr y bueno, pues de ser así recibirlo de la mejor manera, los pueblos originarios, los descendientes, la raza mestiza, bueno, como mexicanos tenemos esa obligación de poder velar de que esto se lleve a cabo. Hay que sumarnos a ese proyecto. Yo en lo personal sí me gustaría. También existen otras cosas que se pueden lograr y bueno, pues tener la conciencia de que ahorita es el momento de poderlo hacer. Ojalá y pronto reciba personalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador a Mauricio Montijo y que ya no sea a través de secretarios de Estado, secretarios particulares, no, que lo reciban directamente a él, porque el señor me queda claro que está luchando con unos molinos de viento tremendos, porque atrás de esto hay muchos intereses particulares y no para el bien de la nación. Sí creo que tenemos que tener esa parte pragmática para poder ayudar a que esto se concrete.
Definitivamente, y ahorita que hablabas del cambio de mentalidad, yo creo que un punto crucial es que cada uno de nosotros como mexicanos decidamos desde el fondo de nuestro corazón ser lo más honorables, honestos y leales posibles con nuestra nación. Porque no podemos esperar ser beneficiados con algo que nos corresponde si vamos a pensar en nuestro bien personal antes del bien colectivo. Entonces, para que esto se concrete, yo os invitaría a todos a iniciar justo por un cambio de conciencia, por una mentalidad enfocada al crecimiento colectivo que no se cierra solo a México. Cuando haya bonanza aquí, esta bonanza va a repartir para Claro, todos lados y si sabemos hacer las cosas bien, podemos ser un modelo de nación, un modelo económico, un modelo social que son inspiración para todas las naciones, para todo el mundo. Si podemos saber cómo organizarnos, cómo administrarnos y cómo repartir el bienestar hacia todas las personas, podemos ser una semilla de una nueva sociedad que muestre cómo puede llegar a ser el mundo. es correcto, Ninel. Ahí en ese punto me gustaría hacer una precisión, que México siempre fue líder en el continente, en América Latina fuimos elogiados de acuerdo a nuestras políticas internacionales, fuimos bien vistos por otros países del continente. Se fue perdiendo a lo largo del tiempo por muchas situaciones, por situaciones más que nada políticas, pero yo creo que es el momento en el cual México debe de volver a tener ese protagonismo y bueno, pues qué mejor ahora que pueda regresar a México esos recursos y que fueran empleados de tal manera para, primero obviamente, tener un beneficio a nivel nación, porque el nivel nación conlleva más cosas más que el concepto país, y a través de eso nosotros vamos a poder ayudar además naciones hermanas, incluso del mundo, porque los recursos financieros son tremendos, digo, no es algo pequeño y bueno, pues de concretarse, echaríamos a andar otra vez ese flujo económico, esa rueda económica que se ha estancado por lo de la pandemia, por muchas cosas. Y dignificaremos a nuestros pueblos originarios, a todos los que sobreviven, a todos los pueblos nativos de México y de América y de todos lados, que puedan tener por fin las condiciones de vida deseables, necesarias, justas, decorosas para todos ellos que se lo merecen, que les corresponde y que ya es tiempo de que todos puedan ser beneficiados con esto, ¿no? Más a nivel económico y a nivel social, ¿no? Es correcto, Ninel. Siempre políticos van, políticos vienen, vienen administraciones y siempre dicen que tenemos una deuda con nuestros pueblos originarios, pero esa deuda jamás se paga. Ahorita es el momento de pagarla. ¿Y cómo? Pues ayudando a que esto se dé más pronto, que sea más rápido, para poderles dar esas atenciones que se han olvidado y que han estado pendientes por mucho tiempo. Ahorita, no en 10, 15 años, ahorita. Así es. Pues nuevamente extendemos nuestra invitación a todos los que quieran sumarse a esta causa, a todos quienes puedan difundir este mensaje, hacerlo llegar a las instancias pertinentes para que se agilice todo este trámite y pues saber que esto es real, que hay documentos antiguos y recientes que prueban la legitimidad de esto. Y pues justo a empezar a pensar desde nuestro ser y desde nuestro corazón qué podemos hacer para dar lo mejor para hacer crecer a México. Es correcto, Ninel. Lo primero y lo más fácil es no pensar que es una fantasía como mucha gente dice. No, no lo es. Creo yo firmemente que atrás de esto hay una verdad que es difícil llevar porque pues estamos hablando de recursos muy importantes, pero que nadie se tomaría el tiempo de elaborarla para hacer algo que no es. Yo creo que desde ese punto de vista lo primero que tenemos que hacer es creer que existe y de ahí en adelante seguir apoyando de alguna forma este proyecto y los demás también, ¿por qué no? Yo creo que el momento social, económico y político de México es el ideal para poder ser beneficiados con esto. Yo estoy pues muy agradecida de las condiciones en las que estamos y creo que el presidente tiene las herramientas para poder hacer un buen uso de este recurso, así como todo su equipo de trabajo. Así es que pues seguramente esto se concretará cuanto antes y será de un beneficio impresionante para México. Aquel renacer
que tanto hemos estado esperando, por fin ha llegado. Solo es momento de que detone. Exactamente, como dirían, la mujer dormida debe dar a luz y ya es momento de que ocurra ese parto. Ajo. Pues muchísimas gracias por compartirnos esta información muy valiosa, muy significativa, y pues que llegue a todos los rostros, a todos los corazones y a todos los espíritus que sean necesarios para que este mensaje cobre vida. Tlazohcamati, hermanito. Gracias. Ometeo.